Perdón, doctor, por la interrupción. Ya, era eso. Perfecto. Ajá, gracias, Felipe. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre Pablo y Lucas. La semana pasada hablamos de Pablo y Marcos. Este, porque Pablo y Marcos, eh, pues estuvieron juntos, ¿verdad? Fueron juntos a la primera misión, pero a la mitad o antes de la mitad, Marcos tuvo una diferencia con Pablo. Y no se dice, Lucas no dice. Yo tengo la impresión de que Lucas no quiso decir cuál fue la diferencia que tuvo con Marcos, con Pablo, porque él dice que hubo una diferencia y que eso generó una diferencia, una tirantez tan grande entre Pablo y Bernabé que Bernabé le dio la razón a Marcos en pocas palabras y dejó a Pablo y se fue con Marcos a Chipre a hacer misión. O sea que incapacidad de hacer misión no era, juventud parece que tampoco, porque los dejó a medio camino y se regresó. Miedo tampoco, pues se fue a la siguiente misión con Bernabé, pero Lucas nunca lo dice, ya habla dos veces de ese problema. Pero luego misteriosamente Marcos aparece como discípulo de Pablo, o como compañero de Pablo, en unas cartas que a mí me hacen unas cartas que no son paulinas, excepto la de Filemón, que sí es de Pablo, pero la de Colosenses y Segunda Timoteo, como ya lo dije la semana pasada, no. Y a mí se me hace sospechosa ese reencuentro entre Pablo y Marcos. Y entonces, bueno, a resultas de eso, pues entonces parece que Marcos no era discípulo de Pablo y en mi interpretación, que no he leído en ningún lado, no he leído en ningún lado, por eso les daba la idea de que hicieran un doctorado en Biblia, postulando la explicación de que Marcos se separó de Pablo por diferencias teológicas, que sí hay algunos autores que dicen que las diferencias entre Pablo y Marcos fueron teológicas, pero que fuera precisamente esto, que Pablo se centraba en una teología abstracta sobre la importancia de la cruz de Cristo y de la resurrección, y Marcos hacía una teología narrativa de lo que Jesús hizo y dijo. Esa diferencia, esa explicación, nunca la he leído, es de mi propiedad, no está patentada, no está patentada, la pueden desarrollar y me invitan a su examen doctoral. Ahora vamos a hablar de Pablo y Lucas y la próxima semana de Pablo y Pedro, porque Pablo y Lucas, si bien no tuvieron problemas, eh, parece que no se conocieron. Y eso es muy importante porque Lucas aparece como discípulo de Pablo, ¿verdad? Como el médico discípulo de Pablo. Y es muy importante porque si bien Marcos escribió un evangelio que se ha atribuido en la práctica a Pedro, es decir, el evangelio de Marcos es lo que Pedro predicó. Así dicen los primeros padres de la iglesia. La semana pasada leímos a Papías. El Evangelio de Lucas correspondería a lo que Pablo predicó. ¿Ven? Y de esa manera los Evangelios de Marcos y Lucas tienen o reciben autoridad apostólica. El Evangelio de Marcos, ¿y quién es ese? No, pues discípulo de Pedro y puso por escrito todo lo que Pedro dijo y etcétera. Y así se le da autoridad al Evangelio de Marcos. Y Lucas, no, pues Lucas, discípulo de Pablo. ¿Verdad? Entonces lo que Lucas pone por escrito ese evangelio pues es todo lo que escuchó de su maestro Pablo en su predicación de Pablo. Y ahora vamos a ver que no hay tal, que Lucas parece que ni conoció a Pablo. Y la siguiente conferencia es Pablo y Pedro, que se presentan como grandes cuatachos, pero sobre todo Pablo le tiró a Pedro, le tiró fuerte. Tenía sus razones, ¿verdad? Y no me refiero a que tuviera la razón en lo que le dijo, pero sí tenía sus razones para distanciarse del periquito.
Pero ya eso lo veremos la próxima semana. Pedro, Pablo y Pedro. Y ahora nos toca Pablo y Lucas. Entonces dividí la presentación en tres partes, ¿verdad? La primera se refiere a los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué los Hechos de los Apóstoles? Porque es un libro que escribió Lucas y es un libro que habla, es el libro que habla de Pablo, los Hechos de los Apóstoles como historia, ¿no? Eh, que ya dije que no debía llamarse los Hechos de los Apóstoles, porque en realidad ese libro habla de los hechos de Pedro, digamos que así en la primera parte, y en la segunda habla de los hechos de Pablo, ¿verdad? Pero de muchos apóstoles, pues ni siquiera nos dice a dónde fueron a predicar ni qué pasó con ellos. Bueno, tampoco de Pedro, bueno, tampoco de Pablo, ¿eh? Termina los Hechos de los Apóstoles diciendo que Pablo estuvo en Roma preso y se acabó, no dice que lo mataron en Roma, ni qué año, ni nada de eso. Eh, Así que, bueno, pero el autor es Lucas, ¿verdad? Y Lucas habla bastante de Pablo en este libro. Digamos que es la fuente principal que tenemos para conocer a Pablo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la segunda parte, perdón que me vaya un poco hacia abajo, vamos a hablar de las cartas de Pablo. ¿Qué dice Pablo en sus cartas sobre Lucas? Entonces, primero vemos los Hechos de los Apóstoles, qué dice Lucas sobre Pablo, y luego vemos las cartas que dice Pablo sobre Lucas, y luego en la tercera parte vamos a revolverlos, ¿verdad? Las influencias paulinas en el Evangelio de Lucas y en los Hechos. O sea, si Lucas fue discípulo de Pablo, tendríamos que encontrar influencias de Pablo en la obra de Lucas, en la obra lucana. Bueno, pero vamos a empezar y vamos por partes, ¿verdad? Los relatos nosotros en los Hechos de los Apóstoles. Es que Lucas, en determinados lugares de los Hechos de los Apóstoles, habla de nosotros fuimos y nosotros vinimos y nosotros llegamos, nosotros. Y eso, pues, es lo que ocuparon sobre todo los padres de la iglesia, en especial Ireneo, a la mitad del siglo II, sobre el 150, para decir, pues ya está, Lucas era discípulo de Pablo porque andaba con él, le hace los relatos nosotros. Ahora bien, los relatos nosotros no están en todos los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Hay lugares en que aparecen los relatos nosotros. En el resto del relato en que se refiere a Pablo, que Lucas hace la historia de Pablo, la gran mayoría pues no habla en primera persona del plural, es decir, en nosotros, sino en tercera persona. Pablo fue, ellos fueron, ¿verdad? Se encontraron, les dijeron, les hicieron, en tercera persona. Todos los relatos nosotros son esporádicos. Entonces vamos a ver dónde están los relatos nosotros. Estos relatos fueron fundamentales para los primeros padres de la iglesia, empezando por Ireneo, ¿verdad? Que dijo, es que por estos relatos sabemos que Lucas era discípulo de Pablo, andaba con Pablo en sus misiones, ¿verdad? Pero vamos a ver dónde hay relatos nosotros. El primer relato, nosotros, está durante el segundo viaje de Pablo. Ese segundo viaje fue en el año 50 y habla de nosotros en el viaje de Troas a Filipos. Lo voy a hacer grande, el plano, porque aquí está el plano del primer mapa de Pablo, del primer mapa, el primer viaje de Pablo. No es cierto, el segundo, que es en el año 50 después de Cristo, ¿verdad? Saliendo de Jerusalén, se fue por tierra hacia el norte, estoy siguiendo aquí con el cursor, saliendo de Jerusalén, se fue hacia el norte, hacia Antioquía de Siria, una ciudad llamada Antioquía en la provincia de Siria, y luego subió hacia a Tarso, donde él había nacido, y después cogió hacia el centro de Turquía, ¿verdad? Que es la provincia de Galacia. Y estas ciudades las había visitado con Bernabé, ¿verdad? Porque Marcos se le había separado.
Pero en el segundo viaje fue solito, ¿verdad? Bueno, solito y después se encontró a Silas y con él hizo el viaje y se encontró a Timoteo más adelante y todo eso. Pero entonces digo, empieza por tierra y va a visitar esas ciudades de Asia Central, Antioquía también, pero esta es otra Antioquía, esta es Antioquía, Antioquía de Galacia. Ujú. ¿Mm? Y esta es Antioquía de Siria. Sí. ¿Mm? Entonces, se da por ahí porque quiso visitar esas iglesias que ya había fundado con Bernabé y se fue hacia Troas, ¿no? Troya, hacia Troya. Pero él quería quedarse aquí en Asia Menor a, ¿cómo se dice?, a predicar, pero el espíritu les impidió seguir predicando en Asia, y los llevó a Troas, el espíritu. Y de ahí de Troas se embarcaron para, esto es Turquía, ¿no? Esto es el Asia Menor, y de ahí se embarcaron para Europa, es decir, para Grecia. Y la primera ciudad que tocaron es Neápolis y luego Filipos. El mapa está en inglés, así que me disculpan, Neápolis y Filipos. Y entonces resulta que hay un relato nos en Hechos 16, del 10 al 17, que abarca este tramo de Troas a Filipos. Este pequeño tramo que recorrió Pablo en el segundo viaje, en el año 50, habla Lucas en primera persona del plural, nosotros. Entonces, del primer viaje, nada más en este cachito acompañó Lucas a Pablo. Algunos han dicho que Lucas era marinero. Bueno, lo acompañó en este tramo. Y después, o sea, el relato de Hechos vuelve a la tercera persona. Fueron, encontraron, se dirigieron, etc. Otro cacho voy a hacerlo pequeño. Otro relato de nosotros está en el tercer viaje. El tercer viaje a partir del año 58, ¿verdad? Y Lucas está con Pablo de Filipos a Jerusalén. Ahorita vamos a verlo. Y está en Hechos 25 a 21, 18. ¿Cuál es este tercer viaje en el año 58 de Filipos a Jerusalén? Este plano es del tercer viaje. ¿Ven? El tercer viaje empieza en Antioquía, se va hacia Tarso, recorre rápido las iglesias de Asia Menor y se va a Éfeso. En Éfeso se queda 3 años, Pablo, predicando, en Éfeso, al principio del tercer viaje. Y de Éfeso escribe sus grandes cartas, que son Gálatas, Romanos y 1, 2 Corintios. Prácticamente las escribe aquí las tres, pero hace muchas misiones alrededor Pablo. Claro que ni él las narra ni Lucas las narra. Y de Éfeso se va otra vez a Troas y de Troas a Neápolis, de Neápolis a Filipos, aquí está Filipos. Y, y de aquí se va a Anfípolis, Berea, a Corinto, a Atenas, a Corinto y luego de regreso, por eso las flechas van en los dos sentidos. Aquí, cuando va de regreso de Filipos a Jerusalén, lo acompaña Lucas. Entonces, digamos que es la segunda, o sí, la última parte del viaje, cuando ya va de regreso de aquí hacia Jerusalén. Pero lo central del tercer viaje son 3 años que Pablo se queda en Éfeso antes de iniciar. De ahí se va, digo, hacia Menor, llega hasta Corinto, se regresa y en Filipos vuelve otra vez el relato nos de Filipos hacia Jerusalén. Ese es el segundo bloque de relatos nos, que son, pues es un poco más de un capítulo, del capítulo 20, versículos 5 al 21, 18. Y vuelve a retomar Lucas en los Hechos de los Apóstoles, vuelve a retomar el relato nosotros en el viaje de la cautividad, ¿verdad? Que ya no es ninguno de los tres viajes, es el último viaje, el viaje que va cautivo, ¿verdad? Sale cautivo desde Jerusalén y está en Cesarea
y luego ya saben que tienen una tormenta, etcétera, y finalmente llegan a Roma y donde eh, Pablo queda preso en Roma durante 2 años y ahí se acaban los hechos. No dicen si murió ese año o salió libre y después regresó. Sabemos que murió en Roma, pero no sabemos si en esa primera prisión hubo, después de eso salió y después regresó. Eso está narrado en 27:1 a 28:16. Es un capítulo y medio, más o menos. Y ahí vuelve Lucas a acompañar a Pablo. Este sí es una compañía más larga. Como ven, todo el viaje de cautividad, saliendo de Jerusalén hasta la llegada a Roma, Lucas en los Hechos habla en primera persona del plural. Nosotros fuimos, nos dirigimos, encontramos, etcétera. Pero este no es un viaje de misión. Los viajes de misión son los otros tres. Este es el viaje de cautividad. Pablo no anda en libertad para andar predicando donde quiera. Lo llevan preso. Desde Jerusalén ya está preso. Lo llevan preso a Cesarea, se queda 2 años en Cesarea preso y luego se lo llevan a Roma, porque recuerden que Pablo apeló al César y como era ciudadano de Roma, ciudadano romano, ¿por qué era ciudadano romano? Porque los nacidos en Tarso, como de otras ciudades, pero los nacidos en Tarso tenían la ciudadanía romana. Y como el ciudadano romano tenía derecho a ser juzgado por el emperador, pues de Cesarea lo llevaron al emperador. Claro, el procurador que estaba en Cesarea dice, pues, yo no, yo lo dejaría en libertad, porque no, pues, no encuentro ningún problema con este Pablo, pero él apeló al César, pues tiene que ir al César, y entonces ya lo manda preso a Roma. Y entonces ahí es cuando vuelve a hablar Lucas en primera persona, ¿verdad? Entonces, esto hace imposible que se pueda llamar a Lucas amigo inseparable de Pablo. No, no. Si leemos con atención y con los mapas, Lucas no era un amigo inseparable de Pablo. Así lo presenta Ireneo, ¿verdad? Ireneo es un padre de la iglesia del siglo II, de la mitad del siglo II, el 150, y dice Pablo, dice Ireneo que Lucas era discípulo inseparable de Pablo. Pues no. No. Y se pone y habla de los textos de nosotros, los textos nosotros en los hechos, ¿verdad? Y más bien al contrario. Estas noticias que nos dan los hechos de los apóstoles podrían explicar por qué la teología de Lucas es tan distinta de la de Pablo. Aquí ya entramos a un asunto serio que vamos a profundizar más después. La teología de Lucas es muy distinta de la de Pablo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros vemos esto, decimos, pues sí, eran diferentes porque no era Lucas discípulo de Pablo. Que lo haya acompañado en unas partes de su vida, pues no, no lo hace igual. Y eso nos lleva a, ¿por qué Ireneo dijo que era discípulo inseparable? Ya ven, porque a Papías le interesaba mucho que Marcos fuera discípulo de Pedro y que haya escrito todo lo que Pedro dijo y nada más lo que Pedro dijo. Y todos los demás padres de la iglesia siguieron a Papías. Lo mismo pasó con Ireneo. Ireneo dice, no, Lucas era discípulo inseparable de Pablo, ¿verdad? El Evangelio de Lucas se puede llamar Evangelio de Pablo. Y, y todos los padres de la iglesia le siguieron, ¿verdad? Bueno, pues resulta que si leemos con atención, nos damos cuenta de que no, no era tan así. Es significativo que no tengamos huellas o información de ninguna carta de Pablo en la obra lucana. Pues sí, cuando Lucas escribe el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, más o menos hacia el año 80, 85, pues ya estaban escritas todas las cartas de Pablo. Y entonces está extraño que si Lucas conoció a Pablo de cerca y todo eso, que no diga, y de Éfeso escribió Pablo sus grandes cartas y la primera carta, pues es un poquito después de que fuera de Troas
de Troya a Filipos. Poquito después escribe Pablo su primera carta. El primer texto del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, año 51. Entonces, cuando Lucas escribe, ya están todas las cartas de Pablo. Este, Lucas utiliza el Evangelio de Marcos, sí, lo utiliza casi todo el Evangelio de Marcos, lo insertó Lucas en su Evangelio. Pues no tenía por qué decir que yo estoy copiando aquí el Evangelio de Marcos, ya lo copió, ¿no? Pero de Pablo no pasa lo mismo. Y está escribiendo la historia de la iglesia en los Hechos de los Apóstoles y no habla de las cartas de Pablo. Eso es significativo. Los relatos ¿por qué nos? Pues nos dijeron, nos encontramos, ¿verdad? Bien pudieron ser extractos de apuntes de uno de los compañeros de Pablo. Esto lo dice Günther Borkham. Este es protestante, ¿verdad? Pablo de Tarso, pero es un historiador, un conocedor importante de Pablo y de las cartas de Pablo. Y él dice, pero otros han dicho, ¿eh? Ahorita vamos a ver otras opiniones. Cuando en Lucas se habla de los relatos no quiere decir que Lucas fuera ese parte de nos, sino que así se utilizaba, la verdad. Alguien escribía un relato, una bitácora de viaje, no, y luego el otro autor, en este caso Lucas, dice, esto me sirve, y lo pone tal cual en su obra. Eso era, yo no soy experto en la literatura, no he leído todos esos libros que se hace falta para decir que eso era común, pero he leído varias veces que esto era muy común en las obras antiguas, tomar un relato de viaje y presentarlo en la obra, no tanto con la idea de engañar de que yo estaba ahí, sino porque se permitía antes pues hacer esos préstamos. Y esto dice Günther Borkham, eh, en la página 90, pero luego, según Vidal, este sí creo que es católico, creo que este es protestante, y creo que este es católico, Zenén Vidal, dice, Lucas utilizó un diario de viaje en el que se describían los acontecimientos que están a la base de Hechos 13 hasta Hechos 21. Y aquí les pongo, entonces ya tenemos dos autores, porque es importante. O sea, no es una idea peregrina de que, estás desacreditando. Si dice nosotros es porque ahí estaba Lucas. Pues no está tan fácil eso. Es posible que Lucas haya insertado relatos de un diario o un itinerario de viaje. Y aquí les pongo una cita que dice, en favor de la sugerencia de que no podemos sacar mucho de los pasajes nosotros, no podemos sacar mucho, está el punto de que era un recurso usual y antiguo en las narraciones de viajes, en las que nosotros parece haber sido usado como recurso narrativo, y esto lo dice Dieter Roth. Ah, bueno, es decir, yo podría aumentar aquí las citas y poner, ¿verdad? Pero no se trata de eso, solamente aguas, porque los relatos nosotros no están diciendo necesariamente que Lucas era parte de ese nosotros, ¿verdad? Jordi Sánchez, ese sí católico, dice, la cosa tiene más mérito para quien entienda que Lucas no tuvo el honor de conocer a Pablo. Tómala, este señor se fue más lejos, ¿verdad? El libro, este es católico. Jordi Sánchez, escritos Paulinos, sí, pero Divino Navarro. ¿Ven? O sea, le digo que es católico porque no es una cosa, que los protestantes. No. Son los investigadores de Biblia. Y ahorita la onda va por ahí. La onda es por ahí. Lucas ni siquiera conoció a Pablo, ni a ninguno de los discípulos directos de Pablo. Tómala, toma. Esto es respecto de los relatos nosotros.
de Hechos de los Apóstoles. Este, ahora vamos a las cartas de Pablo. Lucas parece ser un pagano cristiano, es decir, no era judío, eh, sino que del paganismo se convirtió a Cristo, ¿verdad? Porque en Colosenses 4, 10, 14, que no es una carta de Pablo, como dije la semana pasada, es Deutero, así se le llama, Deutero Paulinas. Dice Pablo, o el autor, los saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, de esto hablamos la semana pasada, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si va a ustedes, Aristarco, denle buena acogida. Los saluda también Jesús llamado justo. Son los únicos de la circuncisión que están conmigo. Es decir, la circuncisión son los judíos, ¿no? Y entonces ellos son los únicos de la circuncisión. ¿Quiénes son? Aristarco, Marcos y Jesús. Son los únicos de la circuncisión que están conmigo por el reino de Dios y que ha sido para mí un consuelo. Los saluda Epafras. ¿Y por qué los vuelve a saludar aquí? Porque estos son de la circuncisión, estos son los judíos cristianos. Y ahora va a hablar a los que no son judíos, de los que no son judíos cristianos. Los saluda Epafras, su compatriota, siervo de Cristo Jesús, que se esfuerza siempre a favor de ustedes en sus oraciones para que se mantengan perfectos cumplidores de toda voluntad divina. Yo soy testigo de lo que se afana, de lo mucho que se afana por ustedes, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico querido, y demás. Entonces Lucas, pues no es judío, ¿verdad? Ya los de la circuncisión los mencionó acá y aquí está mencionando. Por eso les decía al principio que parece ser que Lucas no era judío, sino Pablo era judío, ¿no? Era fariseo, que se convirtió, fue convertido, pero Lucas no, parece que era un pagano. El médico querido, Lucas el médico querido. Entonces aquí ya tenemos una noticia de Pablo acerca de Lucas. Es el médico querido. Fitzmayer, ese es un sacerdote católico, piensa que era pagano cristiano, aunque de ascendencia semita, pudo haber sido de ascendencia judía. Además, el buen griego de su obra y el conocimiento que tiene de la situación de Antioquía de Siria nos hacen pensar que era griego, o sea, que era pagano. Que Lucas fuera un médico no tiene mayor apoyo en el Nuevo Testamento que esta referencia de Pablo. Es el único texto que dice que Lucas era médico. El médico, y hay una novela, ¿no? El médico de cuerpos y almas, y Lucas, el médico. Pues miren, yo con algunos alumnos que incluso están aquí entre ustedes, hemos analizado varios textos en los que comparamos qué dice de un mismo tema, un milagro, una parábola que dice Mateo, Marcos y Lucas. Y no hemos encontrado en ningún caso que Lucas tenga un lenguaje de médico, de doctor, y se prestan. Muchos textos se prestan porque pues, a muchos se habla de epilépticos, lunáticos, enfermos, ciegos, cojos, etcétera, y se prestan muchos textos para hablar de una terminología médica, pero Lucas no utiliza. Claro, a lo mejor sí era el médico, pero no quiso lucirse, es decir, no quiso poner términos médicos en su evangelio. Bueno, eso también es posible, ¿verdad? Eh, que Lucas fuera médico, entonces no, ese es el único texto que nos dice que era médico. ¿Mm? Y esto solo vale en la medida que se acepte que él es el autor del Evangelio, porque nunca se nos dice que, bueno, desde luego que Pablo o el autor de la carta a los Colosenses no iba a decir Lucas el autor del Evangelio, no, porque Lucas escribió después su Evangelio. Pero quién sabe si este Lucas, de que está hablando aquí Pablo, sea el autor del Evangelio, de eso no estamos tan seguros, ¿verdad? Por otro lado, Lucas parece ser un judío cristiano, o sea, hay una discusión, no, que si era judío, no, que era pagano.
porque tiene mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces eso ya, sí, quién sabe si fuera un pagano cristiano con mucho conocimiento del Antiguo Testamento o si al hacerse cristiano se puso a estudiar el Antiguo Testamento. El caso es que algunos autores dicen, no, Lucas era judío cristiano, pero eso no nos incumbe tanto. Bueno, pero si era judío cristiano, como dicen muchos autores, entonces no es este Lucas, porque este Lucas es de los paganos, no es de la circuncisión, los únicos de la circuncisión, ¿verdad? Entonces Lucas ya no sería de la circuncisión. Pero ojo, es posible que Lucas fuera judío, porque bueno, sí conoce mucho el Antiguo Testamento. ¿Cómo empieza el Evangelio de Lucas? Pues con Isabel y Juan Bautista y este, muchas citas, muchas referencias del Antiguo Testamento, y así está plagado todo el Evangelio de Lucas y todos los hechos de los apóstoles. Bueno, tampoco nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Ahora que lleguemos al cielo, ya que estamos en Día de Muertos, bueno, cerca, pues eh, nos echamos una comunicación con Lucas, oye, y tú eras discípulo de Pablo. En fin, vamos a leer Romanos 16:21. Dice, esta sí es una carta paulina, le decía que la escribió desde Éfeso al inicio del tercer viaje, cuando estuvo 3 años en Éfeso. Romanos, Gálatas, Corintios y poquitito después la segunda a los Corintios. Eh, en Romanos 16:21, al final de la carta, dice Pablo, los saluda Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jasón y Sosípatro, mis parientes, ¿verdad? Así dice. Y este Lucio, dicen algunos, pues puede ser el diminutivo de Lucas. Lucanos, Luquianos, Luquíos, Leuquíos, Luquilios, ¿verdad? En su comentario a Romanos 10:39, Orígenes, padre de la iglesia en el siglo III, dice que conoció a algunos que identificaban a Luquillos de Romanos 16:21 con Lucas. Si esto fuera cierto, habría más posibilidad de que Lucas hubiera sido judío cristiano y pariente de Pablo, ¿verdad? Mis parientes, dice. Eh, Sí, sí, bueno, podría ser. Pero bueno, eso basados en una suposición de que este Lucio es Lucas. Y eso no está nada fácil de probar. Podría ser, ¿verdad? Pero no es un testimonio inequívoco. Digamos, ya es con ganas de emparentar a Lucas con Pablo, cómo se hace esta lectura. Pero fuera, eh, en la tradición de que Lucas era compañero de Pablo, pues está en Colosenses, la segunda Timoteo, que ya leímos la semana pasada, y Filemón 24, que leímos la semana pasada, eh, que menciona a Lucas. Sí, sí, Pablo menciona a Lucas. Y entonces, pues podría ser que Pablo estuviera con Lucas en alguna ocasión, pero nunca lo menciona como discípulo, ¿verdad? Entonces, Pablo lo menciona en algunas cartas, y estas sobre todo a mí estas son deuteropaulinas, ¿verdad? Entonces ahí la citación puede ser artificial, pero Filemón sí es de Pablo, y Filemón tiene más un capítulo, por eso dice nada más el versículo. Esa sí es de Pablo. Bueno, entonces podríamos decir que Pablo estuvo con Lucas en algunos momentos. Eso dice Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, como vimos, los relatos no son prueba suficiente. Ah, Bueno, Bobón es otro autor, que aquí les pongo autores porque eh, son autores serios, ¿verdad? Son estudiosos serios, no son muchachos como ahora hay tanto tiktokero y youtubero que dicen mentiras con un descaro. ¡Ah, qué bárbaros! No, bueno, esos autores son serios.
Pues podemos no estar de acuerdo con ellos, pero por lo menos, digamos, son autores que merecen crédito, aunque no nuestra fe ciega, pero sí merecen crédito. Bueno, entonces, ¿qué dice este señor, François Bobon? Dice, Lucas fue una persona de la segunda o tercera generación cristiana. Una generación, pues puede abarcar 3 años. Entonces, la primera generación sería del año 30 al año 60, de la primera generación de cristianos, que son los apóstoles. La segunda generación sería del año 60 al 90 y la tercera generación del año 90 al 120. Digamos, grosso modo, se podría considerar una generación de 40 años, como hace el Antiguo Testamento. Entonces, la primera generación sería del año 40 al 70, la segunda del 70 al 110 y la tercera generación del 110 al 150. Y Bobón dicen, Lucas era un cristiano de la segunda o tercera generación. Bueno, si es de la segunda generación, es del año 70 en adelante. Pablo murió cuando muy tarde, en el 65. O sea que Lucas, cuando nació Lucas, Pablo ya había muerto. Esa es la opinión de Bobón. Es un hombre, dice, estoy citando a Bobón, de la segunda o tercera generación que tiene el griego como lengua materna, cristiano de orientación paulina, preocupado por la misión más que por la edificación, buen conocedor del Antiguo Testamento, pero más ha sido lector de las profecías y de los salmos que de la ley. Porque en el Evangelio y en Hechos cita más a las profecías y a los salmos que al Pentateuco. Bueno, esto es lo que dice Pablo, ¿verdad? Lo que dice Pablo con respecto a Lucas y el juicio de que ese Lucas pues no tiene que ser el autor del Evangelio, el médico querido. Si ese es el autor del Evangelio, pues parece que no. Y entonces ya Javier ya se puso sangroncito, ¿verdad? Los relatos nosotros en los Hechos de los Apóstoles no son prueba. Las menciones de un tal Lucas en las cartas Paulina no se refieren al autor del Evangelio. Tómala. Ahora vamos a ver, vamos a algo más serio si quieren. Vamos a ver si la teología de Pablo, en las cartas de Pablo, corresponde con la teología de Lucas. O sea, si se nota que Lucas era discípulo de Pablo, pues ahí está lo más claro que no. Claro, Lucas es cristiano y Pablo es cristiano. Es decir, no van a ser tan diferentes que uno diga sí y otro no. Pero los intereses de la teología marcadamente paulina no están en Lucas. Vamos a ver. Hay suficientes indicios que nos permiten afirmar que Lucas no perteneció al círculo de discípulos inmediato de Pablo. Y aquí ya me olvido de los hechos de los apóstoles, me olvido de las cartas paulinas. Vamos a ver, en ideas, ¿sí hay correspondencia? Parece que no. Lucas dice muy poco sobre la vida de Pablo, ¿verdad? Sí, claro que Lucas se dedica a Pablo después sobre todo del Concilio de Jerusalén, poquito antes del capítulo 13 en adelante, sigue a Pablo, pero nunca habla de las cartas de Pablo, por ejemplo, que escribió Pablo cuando andaba de misión y, y Lucas no habla de nada de eso. Por ejemplo, dice que Pablo fue a Atenas, ¿no? Dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y que se puso a predicar ahí. Atenienses, he visto que sois un pueblo muy religioso, pues caminando por vuestras estradas encontréme con un nicho cuya inscripción a los pies decía al Dios desconocido. Pues bien atenienses, a ese al Dios
al que vosotros adoráis sin conocer, es el que os vengo a predicar. Y le empezaron a llover los tomates a Pablo. Fue un fracaso su predicación en Atenas, según los Hechos de los Apóstoles. Bueno, Pablo en sus cartas nunca habla de que visitó Atenas. Ahí tienen, por ejemplo, una gran diferencia. Entonces, Lucas, eh, mm, no estoy diciendo que todo lo que dice Lucas en los Hechos sea falso, no, no, no. Estoy diciendo que Lucas tenía sus intereses teológicos, sus ideas, sus intenciones cuando escribió los Hechos y seguramente pasó por alto muchas cosas que hizo Pablo y le añadió otras que Pablo pues, no hizo. Dice poco sobre la vida de Pablo y es muy llamativo que no dice nada sobre las cartas. Cuando Lucas conoció o cuando anduvo con Pablo en el segundo viaje, en el tercer viaje, y en el viaje de cautividad ya Pablo había escrito las grandes cartas y de eso no dice nada Lucas en los Hechos. Sí, me van a decir, no, pero no tenía por qué haberlo dicho. Sí, no, pues yo creo que sí, era, era, era bueno y prudente, incluso necesario decirlo. Dos, Lucas silencia las grandes controversias en Corintio y en Galacia. Pablo tuvo bastantes problemas en en Corinto y en Galacia, que los corintios lo rechazaban. Acuérdense que decían, no, Pablito, tú eres medio aburrido cuando hablas. En cambio, Apolo, ¡ay, qué fortaleza tiene en su discurso! Nos tiene hasta las 3 de la mañana. Y yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. ¿Se acuerdan en la primera carta a los Corintios? Pablo se queja de que no le hacen caso los corintios. Y prácticamente lo mismo pasa en Galacia. Se le echan encima a los Gálatas y les tiene que escribir una carta diciendo, bola de tarados, no fui yo el que les predicó primero, etcétera, etcétera. Y de todo esto nos enteramos por Pablo, pero Lucas no habla de esos problemas. Pero también de la unión de Pablo con los pilares de Jerusalén. Pablo fue a Jerusalén, según los Gálatas, y habló ahí con los pilares. Y todo esto, vamos, son detalles que no pone Lucas en los hechos, pero que conocemos por las cartas de Pablo. Tres, Lucas enfoca muy distintamente la reunión de Jerusalén, ¿verdad? Sí, si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde se habla del concilio de Jerusalén, pues ahí Pablo casi ni aparece, no habla. El primero que habla es el periquito, Pedro, y luego habla Jacob, Jacobos, Santiago. Y Santiago dice, bueno, pues mire, no le vamos a poner a los paganos que han aceptado la fe, no les vamos a poner ninguna condición de que se hagan judíos antes, como condición para ser cristianos, que se circunciden o que cumplan la ley. Nada más les vamos a poner dos o tres pequeñas condiciones, ¿no? Y les vamos a poner una carta. Y ya toda la comunidad dice, sí, está bien, está bien. Pero Pablo ni habla. Según los Lucas ahí en Hechos 15, léanlo. En cambio, léanse lo que dice Pablo de ese concilio en la carta a los Gálatas. ¿Eh? En la carta a los Gálatas, Pablo se presenta en ese concilio como si fuera el gran orador, el que definió todo el asunto que se discutía ahí, fue Pablo, según Pablo. Bueno, lo que presenta, y además Pablo dice que nunca, de esa carta nunca se enteró, de esa carta que les acabo de decir que fue el resultado del concilio de Jerusalén, según los hechos, Pablo nunca se enteró de esa carta. Lo sabemos por sus cartas de Pablo.
Así que tampoco es como decir, pues, todo lo que dice Lucas lo sumamos con lo que dice Pablo en sus cartas y tenemos ya la historia real y verdadera. No, 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 parece que Lucas, eh, su intención es muy diferente de hacer una historia. Sí, y lo he dicho y no me canso de repetirlo. Si queremos ver historia en los hechos, estamos en la mejor disposición para no entender nada. Lo mismo si queremos ver historia en los evangelios. Javier, ¿cómo dice? Si queremos ver historia en los evangelios, estamos en la mejor disposición para regarla. No son libros de historia. No estamos mal nosotros, no los libros. Porque entonces vamos a leer un montón de contradicciones como las que les estoy mostrando y nos vamos a quedar con el ojo cúbico, o como mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que dice, no, no, tú estás destruyendo la Biblia dice la verdad. Léela, léela para que veas las diferencias. Es un recurso bobito. Eso de, no, 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 tú estás destruyendo mi fe. La Biblia dice la verdad. ¿Qué verdad? A ver, ¿qué verdad? La de que lees en dónde, porque unos textos dicen una cosa y otros dicen otra. Que el sepulcro estaba abierto cuando llegaron las mujeres. Bueno, eso dice Marcos, pero Mateo dice que estaba cerrado y que cuando llegaron bajó el ángel, hizo rodar la piedra y ya Jesús no estaba dentro. Entonces, ¿estaba abierto o cerrado? Tú que dices que la Biblia dice la verdad. A ver, ¿cuál verdad? ¿La de Mateo o la de Marcos? O estamos mal cuando queremos leer ahí Y ojo, que es probablemente el texto más importante de los evangelios, el hallazgo del sepulcro vacío, que es donde se origina la fe en Jesús, en la resurrección. Y no tenemos ahí un relato histórico. Eh, bueno, lo mismo pasa aquí entre lo que dice Lucas de Pablo y lo que dice Pablo. No sigue Lucas la línea paulina de la crítica a la ley. Para Pablo, no hay oportunidad que perder para criticar la ley. La ley, la Torah, fue insuficiente, etcétera, etcétera, para el tiempo del pecado, pero ahora estamos bajo Cristo, ya no estamos bajo la ley. La ley, dice Pablo en la carta a los Gálatas, fue un pedagogo. Nos llevó de la manita la ley hacia Cristo. Una vez que llegamos a Cristo, el pedagogo ya no tiene función, la ley ya no sirve para nada. Ya estamos en Cristo, no necesitamos ley. Eso dice Pablo. En las cartas Pablo es muy crítico de la ley, mientras que en los Hechos de los Apóstoles Pablo es un fiel cumplidor de la ley y jamás predica la justificación por la fe. En las cartas Pablo, la ley no nos sirvió más que para hacernos conscientes de que somos unos pecadores. No nos dio fuerzas para salir del pecado. ¿Qué es lo que nos da fuerzas para salir del pecado? La fe en Cristo. Pues digamos que el leitmotiv protestante, ¿no? En la carta a los romanos y en la carta a los gálatas. Bueno, esa crítica acérrima de la ley no la tiene Pablo en los Hechos de los Apóstoles, o más bien el Pablo de Lucas en los Hechos de los Apóstoles no es tan crítico con respecto a la ley, ¿verdad? Cinco, en cuanto al futuro de Israel y la escatología, es un tema común que la preocupación escatológica de Pablo está ausente en la obra lucana. Sí, Pablo dice en la carta a los Corintios, capítulo 15, cuando sea el fin del mundo y venga Cristo por segunda vez para juzgarnos, los que estemos vivos nos vamos a transformar, no nos vamos a ir así con estos audífonos y esa camiseta rayada al cielo, ni con esta carne. Vamos a ser transformados. Y los que ya hayan muerto van a resucitar. Y entonces ya nos vamos a ir al cielo. Eh, Eso dice Pablo. O sea que Pablo esperaba el fin del mundo mientras él viviera. ¿Verdad? Porque Pablo escribe, eso lo escribe en el año 56, 57, la carta
a los corintios, la primera, les dije que desde Éfeso, ¿sí? Pero Lucas escribe sobre el 80 y esa esperanza en que el fin del mundo era próximo en Lucas ya está muy desvanecida, muy desvanecida. ¿Por qué? Pues porque Jesús no había venido en vida de Pablo ni en vida de Pedro. Y entonces Lucas es menos escatológico que Pablo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la cruz como maldición, está ausente en los grandes discursos de Pablo de Hechos. En Hechos hay muchos discursos y varios de ellos son de Pablo. Pues cuando habla Pablo no tiene este tema que tiene muy frecuentemente en sus cartas, la cruz como maldición. La teología, la maldición porque ahí se crucificaron a Cristo, ¿no? La teología natural de Pablo, según Hechos 17, yo les anuncio a ese Dios, pues ese es el discurso en el Areópago, en Atenas, a ese Dios a quien adoran sin conocer al que os vengo. Sí, 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 ahí, ahí los paganos son inocentes, ¿verdad? Porque no conocen a Dios, digamos. Y entonces Pablo les va a predicar a ese Dios que no conocen. Pero en la carta a los romanos, Pablo es duro con los que no creen. Dice, sí, no bien y está bien que no crean, pero tenían que haber conocido algo de Dios a partir de la razón. Eso es en Lucas, perdón, esos romanos en el capítulo 1. Son inexcusables porque pudieron haber conocido por medio de la razón, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo la teología de Lucas que la teología de Pablo, ¿verdad? Eh, no. Claro, aquí se puede discutir mucho eh, porque Pablo es cristiano y Lucas es cristiano. Tienen, digamos, la misma fe. Y entonces van a coincidir en muchas cosas. Sí, sí, sí. Eso está muy claro, ¿no? No son opuestos Lucas y Pablo, como no son opuestos Marcos y Pablo, pero son diferentes. En sus acentos y en su teología son diferentes. En resumidas cuentas, los relatos nosotros de Lucas, de los Hechos de los Apóstoles, no indican que Lucas, el autor del Evangelio, haya sido discípulo de Pablo. Esos relatos nosotros bien pudieron ser una ficción literaria, es decir, un préstamo, digamos un plagio, una copia de un viaje, de un itinerario de viaje de algún discípulo o compañero de Pablo, que Lucas inserta, pero sin la intención de decir yo soy uno de ellos, yo soy. Las menciones de Lucas en las cartas de Pablo, pues no tienen por qué referirse necesariamente al autor del Evangelio. Y si comparamos la teología y las formas de decir de Pablo y de Lucas, tampoco encontramos una relación de maestro a discípulo. En resumidas cuentas, ¿quién escribió el Evangelio de Lucas? Pues quién sabe, a lo mejor alguien que se llamaba Lucas, a lo mejor alguien a quien se le puso el nombre de Lucas para identificarlo con este personaje que Pablo mencionó. Pero un análisis, digamos, más crítico nos lleva a pensar que pues que no fue un contemporáneo de Pablo, que no era su discípulo y probablemente ni lo conoció, ¿verdad? Eso no quiere decir que haya que arrancar de las Biblias el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, porque alguien me podría decir, no, pues yo le creo más a él que a las cartas, entonces arrancamos las cartas de Pablo. Pues no, no, es que los que estamos interpretando mal las cosas somos nosotros, ¿verdad? Esos libros son, según la fe de la iglesia cristiana en general, católica y protestante, son libros inspirados por Dios. Entonces, en la fe, un cristiano los acepta como inspirados por Dios. ¿Qué quiere decir que sean inspirados por Dios? Pues que tienen cierta autoridad sobre lo que creemos, pero no que sean necesariamente históricos,
de ahí no me muevo porque esto es una adquisición que tenemos, digamos, los que estudiamos la Biblia desde hace cientos de años. ¿Mm? La gente no lo sabe y es penoso. Si lo dice la Biblia, entonces así fue y exactamente. No, no, calma. No. eh, los autores de la Biblia tienen sus formas de decir y sus ideas que quieren transmitir a través de la Biblia. Y entonces, en cuanto al Evangelio de Lucas, a mí la opinión de Ireneo, 150 después de Cristo, de que fue discípulo inseparable de Pablo y que escribió la predicación de Pablo, esa idea que es la que siguieron todos los padres de la iglesia, ¿verdad? Lucas, discípulo de Pablo, y toda la tradición antigua de la iglesia es Lucas. Lucas era discípulo de Pablo, inseparable, siguiendo a la idea esta de San Ireneo, este, comiéndose, digamos, enteramente la idea de los relatos nosotros. Pero tenemos derecho a hacer un estudio más detenido y, y el estudio, por lo menos en mi convicción, nos lleva a la convicción, a la idea de que Lucas no fue discípulo de Pablo, como Marcos no fue discípulo de Pablo ni de Pedro. Sorry si esto no les gusta, pero además es nada más, yo les expongo hasta donde he llegado. Igual y dentro de 6 meses doy otra conferencia y cambio de opinión. Bueno, pues no lo sé todo. Yo soy un estudioso, un investigador, y este es mi punto de vista en la actualidad. Claro, siguiendo a muchos otros, tampoco estoy solito, pero si yo me amarro a mi punto de vista, pues ya no cambiaría nunca y el único que pierde ahí soy yo. Hay que seguir estudiando los casos, hay que seguir analizando, profundizando y a lo mejor también cambiando de opinión. Ahora los invito yo a que también ustedes cambien de opinión, ¿verdad? O sea, es muy sabio cambiar de opinión, es sabio cambiar de opinión. No se vayan de bruces por lo que dijo, el doctor Quesada dijo que no, entonces no. No, bueno, tampoco. Más bien, si esta conferencia los invita, los impulsa a profundizar en el tema, pues ya la hicimos. Ese es el objetivo mío. No es otro que invitarlos al estudio y a la reflexión, a la lectura atenta de la Biblia. Bueno, ¿qué les parece? Pati Maroto. Maestro, es una pregunta. Yo he escuchado que em, más bien son como grupos, este, los que han escrito, por ejemplo, los evangelios o Juan, que más bien han sido grupos, no tanto una sola persona. Eh, y por eso tal vez esta situación de que no se lo adjudicamos a una persona, pero no son No necesariamente. ajá, es pregunta, maestro. Es muy posible, es muy posible, digamos matizando, porque el estilo que tiene Lucas, el Evangelio, y el estilo de los Hechos de los Apóstoles es bastante homogéneo. No pasa así en otros textos, en otros libros, del Antiguo y del Nuevo, en que se notan saltos de un capítulo a otro, o a partir de un capítulo dices, caray, ¿no? Eso es muy notorio en otros libros. En Lucas no, en Lucas no, pero desde luego que sí hay pequeños saltos. Los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, Lucas parece reducirse en sus fuentes, porque tampoco, bueno, Lucas citó mucho el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en las fuentes de los primeros 12 o 13 capítulos hay más, digamos, Lucas está más constreñido en los hechos de los apóstoles.
En cambio, a partir del capítulo 13 y 14, Lucas incorpora otras fuentes, ¿verdad? Entonces, ahí también ya tienes un detalle, ¿no? Lucas, pues sí, parece globalmente, genéricamente hablando, un solo autor en la obra de Lucas Hechos, pero eso no quiere decir que no haya utilizado otros textos ya existentes, como en el caso del Evangelio. En el Evangelio está claro que Lucas utilizó a Marcos, leyó a Marcos e incorporó a Marcos en su Evangelio. También está claro que conocía el documento Q famoso y que lo utilizó, pero también hay muchas cosas en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que no están ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Q, ¿verdad? Entonces decimos, ¿de dónde sacó Lucas esto? Bueno, pues tuvo contacto Lucas con algunas tradiciones juánicas y otras cosas, porque él dice al principio del Evangelio, muchos han investigado, yo también me puse a investigar, y entonces, pues sí le podemos dar crédito al autor de que a pesar de que globalmente pueda ser uno, haya incorporado este, textos o tradiciones orales anteriores. Eso no tendría nada de chocante. Yo no llego muy lejos todavía en eso, voy a tener que estudiar más a Lucas y Hechos. Bueno, eso es lo que puedo decir ahora. Globalmente sí me da la impresión de que es el mismo autor. Por el estilo, ¿ves? Por el estilo se mantiene muy constante desde todo el Evangelio y todos los hechos. Ahora, es posible, sí conoció, sí utilizó Lucas Fuentes, sí conoció, utilizó fuentes, pero como hemos visto en los relatos sinópticos cuando los comparamos, Lucas, eh, Lucas no copia sus fuentes, las re las Ahora, reutiliza, las retoca, las reelabora. Sí. Bueno, sigue siendo una buena pregunta, Pati? Tal vez para que se la hagas a alguien que conozca más, Lucas, no, la obra más de bien Lucas. para que tú estudies, maestro, Ah, sí, sí, y nos dices. sí. La próxima conferencia. Ah, como en aquella conferencia. Todos Gracias, estamos, maestro. sí, al contrario, Pati, todos estamos en el proceso de ir entendiendo y de ir comprendiendo. Yo con mucho cariño pongo al común lo que he investigado, pero tampoco pretendo ser el experto número uno en Lucas y Hechos. Aquí, pues. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Philip, pues, Sí, doctor, buenas noches. buenas noches. Ahorita que estaba dándole respuesta a Patty, recuerdo, posiblemente ya lo leyó, una obra que se llama Médico de Cuerpos y Almas de Taylor Caldwell, y que ella precisamente al final menciona de que la otra parte continúa en los Hechos de los Apóstoles. Pero realmente lo que me maravilla pues es la capacidad de imaginación de esta señora para hacer toda una descripción de Lucas como médico y una serie de aventuras impresionantes. Pero bueno, en fin. A lo que quisiera yo remitirme sería precisamente a este nexo entre de los Hechos de los Apóstoles con el Evangelio de Lucas. ¿Había alguna unión? ¿Fue la separación posterior? En ese tenor, qué nos puede compartir? Sí, sin duda que eran juntos. Eh, yo creo que cuando se añadió el Evangelio de Juan al grupo de los cuatro, porque el Evangelio de Juan es más tardío, se escribió después, incluso que los Hechos de los Apóstoles, se separó. Porque está claro que los Hechos de los Apóstoles no es un evangelio y que Juan sí. Yo creo que ahí vino la división. Y en los Hechos de los Apóstoles empieza diciendo,
Ilustre Teófilo, en mi primer libro expuse todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber sido instruido, después de haber instruido por medio del Espíritu Santo a los discípulos que había elegido. Después de su pasión, Jesús se presentó a etcétera. Eh, sí, o sea que ahí está la conexión entre el primero y el segundo libros. Claro, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el primer libro, en el Evangelio, Jesús se va al cielo el día de la resurrección. Ese día se va al cielo, los bendice y los que hacen ahí mirando al cielo, varones galileos. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles resulta que Jesús se aparece a sus discípulos 40 días después de haber resucitado, ¿verdad? Y después se va al cielo. Entonces estuvo con ellos 40 días, pero eso no lo dijo en el Evangelio. Ya ven como el relato no, para el mismo Lucas no se iba a contradecir, ¿verdad? Es que a la hora de empezar el libro de los Hechos de los Apóstoles, a Lucas le pareció importante que Jesús se haya quedado 40 días con sus discípulos después de resucitado, dándoles instrucciones. Y entonces cambió lo que había dicho él en el libro en el Evangelio. Sí, eran dos obras continuas, ¿verdad? Pero a la hora de poner a Juanito, pues se tuvo que romper, porque claro, eh, en la primera tradición cristiana los libros más importantes eran los evangelios, ¿verdad? Y se pensaba que Mateo era el primero, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después, con otro género literario, pues los Hechos de los Apóstoles, y entonces ya se tuvo que separar. Pero sin duda alguna que Lucas los compuso uno después del otro con la idea de que estuvieran juntos. Bueno, la dejamos ahí, ¿qué les parece? La próxima semana vamos a hablar de Pablo y el periquito. Pedro es otra relación también este, que sacó chispas en determinado momento y tal vez un poco novelescas las chispas, porque sin duda alguna que Pablo reconoció la autoridad de Pedro y Pedro reconoció el carisma de Pablo. No habría que, a lo mejor los hemos peleado a estos más en la tradición que como están en los textos, pero sí de repente sacaron chispas y eso ya lo veremos la próxima semana. Que descansen, ya Gracias, merecimos. buenas noches. Igual, buenas Muchísimas noches. gracias. Buenas Pasen, Muchas noches. gracias. pasen muy buen día de muertos. No, no. Sí, Aquí en sí, esta sí. vida recordando a nuestros difuntos. Así Muy será. vivos, exacto. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.